Ahí va. Hasta ahora hemos estado viendo, ¿no? el contexto histórico de la Edad Media, ¿no? La periodización, la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, etcétera, etcétera. Hemos venido viendo la cuestión histórica y hoy, de alguna forma, si bien la clase pasada mencionamos lo de los gremios y eso, y la costumbre, la clase de hoy nos vamos a meter de lleno en lo que es uno de los institutos del derecho medieval que sigue rigiendo hasta nuestros días, ¿no? Digamos, la importancia del tema de hoy es que no solamente que surge en la Edad Media, sino que sigue hasta el día de hoy rigiendo, obviamente con muchísimas modificaciones. Ahí va, Navarro y Leticia me confirman que sí, que habíamos hablado de todas esas cosas. Bueno, entonces nos vamos a meter de lleno, recordando lo que vimos la clase pasada de las ferias medievales, y vamos a recordar que estas ferias son lugares importantes dentro de las grandes ciudades porque justamente lo que hacen es, permiten canalizar el comercio medieval, ¿no? Es decir, los comerciantes encuentran en estas ferias un lugar al que acudir, un lugar en el que comprar y vender, con determinadas seguridades y con determinadas facilidades, ¿no? Entonces, estas ferias lo que hacen es reactivan el comercio. Ahora, hay un detalle que es importante que tengamos en cuenta acerca del sistema medieval de comercio. Cada una de estas ciudades tiene la potestad, o cada una de estas ciudades, quizá no, cada uno de estos señoríos feudales o cada una de estas ciudades-estado o lo que fuere, cada una de estas circunscripciones, tiene la potestad en un principio de acuñar su propia moneda. Entonces, lo que se genera es que en cada plaza donde van los comerciantes hay una moneda distinta. Y ustedes saben que para el comercio, para el ejercicio del comercio, la diferencia de monedas es un escollo, digamos, es una traba. O sea, dificulta la existencia del comercio, la existencia de diferentes monedas. ¿Por qué? Porque uno tiene dinero en la moneda de determinado lugar y necesita la moneda de otro lugar para poder comprar bienes y servicios. ¿Cómo solucionan los comerciantes medievales este pequeño problema que se da con las diferencias de las monedas? Acá en la imagen les traje una lira veneciana de la Serenísima República de Venecia, para que vieran ahí un ejemplo de una moneda. ¿Cómo solucionan este problema los comerciantes? ¿Qué les parece? ¿Cómo solucionarían ustedes este problema de las diferentes monedas? ¿Intercambio? Haciendo una moneda sola puede ser. Comprando con metales preciosos en vez de con monedas, con plata o oro. Dándole un valor García, a cada una equivalente a la otra. Trueque. bueno, García, Ruidíaz y Fagiani quieren, ya quieren saltar a la Unión Europea, ¿no? Ya, Creando una moneda única. Creando una moneda Pero única puede trueque, ser. Una consulta, yo falté la clase anterior, pero digo, ¿no es mejor hacer una moneda que sea de un material precioso, digo, que sea igual para todos? ¿No se usaba en ese momento? ya quieren formar el Poner, euro, quieren, poner una casa de cambio, profe, un Barlix, un Pagos, algo de eso. ahí va, Corvo tiene, como dice ahora la juventud, mentalidad de tiburón. Exactamente, es mucho más fácil poner una casa de cambio que unificar las monedas en toda Europa, ¿no? Miren lo que le costó a los europeos unificar la moneda bajo el euro, y miren lo que les costó poner casas de cambio, ¿no? Las casas de cambio son 1000 años más antiguas que la Unión Europea. Efectivamente, lo, digamos, lo más recomendable o lo que más fácil de hacer, quizá no lo más recomendable, lo más fácil de hacer es cambiar, negociar una moneda por otra. Uno llega a una ciudad con las monedas que trae de su casa, ¿no? Entonces llega a esta feria y ¿qué se va a encontrar en esta feria? Se va a encontrar un comerciante, un señor que está sentado en una banca, ¿no? Y ese señor que está sentado en una banca se le llama banquero, porque está sentado ahí en una banca. ¿Y qué función cumple este señor que está ahí sentado en la banca? Bueno, cumple la función de hacer intercambio de monedas. El comerciante que viene del extranjero
le entrega una determinada suma de dinero y este banquero le va a entregar la misma suma de dinero, pero en la moneda local. Y ahí el comerciante puede ir y comprar bienes y servicios tranquilamente con la moneda del lugar. Esa es la solución más básica de todo. Perdón, profesor, buenas noches, compañero. Sí, Es como una casa de cambio, digamos, una casa de cambio primitiva, pero en definitiva funcionaba como algo así, ¿puede ser, profesor? sí, es el origen de las casas de cambio, es el origen de los bancos. Más allá, digo, más allá de las casas de cambio que se dedican a eso hoy por hoy, es el origen de la actividad bancaria y financiera que tenemos hoy día. Sí, sí, Profe, efectivamente. tengo una consulta para hacerle. ¿Y cómo saben, digo, porque ahora, por ejemplo, digo, un peso se equivale con otro, es decir, con el peso argentino y con el uruguayo. Pero digo, ¿cómo ellos sabían de que era todo igual? Es decir, traían, no sé, monedas de otro lugar y le daban la misma cantidad que las monedas de ese lugar. No sé si me explico, si fui claro. Sí, Porque fue claro. Las monedas se acuñan, yo obviamente no me acuerdo cómo se llama, la numismática es lo que estudia sí, las monedas. numismática. Sí. Obviamente de numismática no sé absolutamente nada, pero hasta donde tengo entendido, las monedas en esa época se hacían de un metal y el valor era qué cantidad de oro o de plata llevaba Ah, cada ok. moneda, ¿no? Muchísimas gracias, pues si no, no sé, no me cerraba el tema de que, digo, si no era, porque hoy en día hay como tipo una cuestión de cuánto vale el peso en cada país, digo, si hoy en día es complicado, imagino en esa época que no había tanta información como ahora. No, sí, igual la inflación en la Edad Media es muchísimo inferior a lo que puede ser hoy día y hay muchas variables económicas que eran, si bien eran desconocidas, eran mucho menores y tenían muy poca influencia. ¿Alguien Profe, iba? Sí, si yo iba a hacer una consulta. El tema de los bancos, yo tenía entendido que el término de los bancos surgió con los templarios cuando se encargaban de otorgarle a los peregrinos que viajaban a Jerusalén o que venían de Jerusalén a Europa, donde en un lugar entregaban todas sus monedas, todo su oro, toda su riqueza, y le daban un documento en el que decía que entregó tanto dinero, digamos, tanto en riqueza, y cuando llegaban a Europa iba a otro banco y retiraba. Y ese papel que le daban, ese documento, lo podía cambiar por dinero. Eso yo tenía que entendí como que era el primer banco que existió, ¿no? sí, aparentemente los templarios se dedicaban a esa actividad y parte de dedicarse a esa actividad es lo que en definitiva los condenó hacia finales del siglo XIII, creo que fue, digamos, la prohibición de los templarios, ¿no? Sí, sí, se dedicaban a eso y un poco va por ese lado la clase de hoy de lo que vamos a ver. Nosotros lo vamos a ver mucho más del punto de vista de los comerciantes que de la orden de los templarios, pero sí, aparentemente se habrían dedicado a actividades bastante parecidas a lo que estamos viendo. No sé si... Profe, Gracias, profe. Sí, era esa la pregunta. Perfecto. Sí, pero si teniendo moneda extranjera, por ejemplo, no se podía comprar en esa ciudad teniendo esa moneda extranjera, solamente tenía que ser con la moneda de esa ciudad local. claro, solamente con la moneda de esa ciudad local. Ah, está, gracias. No, por favor. Bien. No, la rama, no creo que volvamos al estándar oro nunca más. Digamos, esta es la solución que se encuentra en un primer momento. Ahora, ustedes piensen, ¿qué impedimentos o qué impedimentos quizás no sea la palabra? ¿Qué dificultades le encuentran a este método? Yo creo que el Los banquero disponibles. le daba más valor a su moneda que al resto. Entonces, yo te doy dos monedas y vos me das cuatro. O sea, ahí fue el comienzo de la mordida, digamos. No se crea, mire que por más que Carlos diga que los romanos eran un pueblo maravilloso y civilizado, mire que los romanos ya conocían la mordida. No se vaya a creer que es un invento de a la mí me Edad sonó Media. raro la forma de la medir, porque dijiste que era en oro o en plata, pero ¿cómo medía eso un banquero? No, hay confianza en la moneda y además se pesa, tienen pesos distintos los diferentes metales.
Tampoco es que Profe, quiero darles clases de química, pero ustedes saben que Y los diferentes falsificación, metales... entonces. A ver, alguien quería hacer una pregunta. el problema no podría ser qué hacía ese banquero con esa acumulación de monedas en esa época, porque tenía monedas de todos lados y bueno, tenía que hacer rendir ese capital, ese dinero. Y no era tan fácil viajar a los otros lugares de origen para hacer la conversión nuevamente, porque si no, ¿qué hacía con todas esas monedas? Con Usted, todos esos cambios, digamos. lo primero que hay que decir, no crean que la Edad Media es un lugar donde se viaja poco. La gente viaja muchísimo. Es un mundo mucho más conectado de lo que nosotros tendemos a creer. Por lo Ujú. general, la idea de que hay poca conexión proviene de la Alta Edad Media, que es el primer periodo de esta etapa, pero la Baja Edad Media tiene un comercio enorme. Bueno, digamos, vamos a intentar avanzar un poco en estos temas. Este cambio que se hace entre el comerciante y el banquero es un cambio, es una relación jurídica, ¿no? Doy para que des, entrego determinada cantidad de monedas y espero recibir la misma cantidad en otra especie a cambio, ¿no? Es decir, es una relación jurídica bilateral que digamos, se da y se extingue en el momento, ¿no? Una vez que una parte entrega el dinero y la otra parte entrega el dinero a su vez, esa relación se extingue. Ahora, acá había puesto otro banquero haciendo sus negocios que me preguntaban qué hacían con las monedas acumuladas. Las cuentan acá como Box Bunny. Digamos, ¿cuál es el problema que tiene viajar de una ciudad a otra con un cofre lleno de monedas de oro, lleno de monedas de plata, ¿no? Imagínense ir desde Milán hasta Venecia por los caminos rurales cargando cofres llenos de monedas. ¿Qué les Los parece que podría asaltaban, pasar? profe. Los Que los asaltaban. roban. Efectivamente, los asaltaban. Ese era uno Los de los... salteadores de camino, creo que se llamaban. Sí, sí. Y podían haber varios banqueros porque en ese caso uno puede darle menos valor a una que otra, entonces más gente. Sí, obviamente, la competencia, si hay varios banqueros va a haber siempre competencia en ese sentido y los precios van a ir a la baja. Ahí va, como dice Vera, no solamente que los robaban y los asaltaban en los caminos, sino que además, digamos, pesa un cofre lleno de oro, ¿no? No es changa ir con un cofre lleno de monedas de oro de un lugar a otro. Es incómodo también. Entonces, se juntan estas dos cuestiones, que es peligroso y que es incómodo, y se inventa un nuevo sistema. Un nuevo sistema diferente pero parecido al anterior. Recordemos que el anterior era inmediato, es decir, en el acto. Uno entregaba el dinero y recibía el dinero a cambio. ¿Cuál va a ser la introducción que se va a generar para evitar estos peligros del camino? Se va a poner una diferencia. Bueno, se va a poner una diferencia en cuanto al tiempo y en cuanto al espacio entre la entrega del dinero por parte del comerciante y que el comerciante reciba el equivalente en una moneda de otra ciudad. Esto es lo que se va a hacer y vamos a explicar ahora cómo se va a hacer esto que, como dice acá la diapositiva, se ha dado en llamar cambio trayecticio. ¿En qué consiste el cambio trayecticio? El comerciante, en su ciudad de origen, le entrega una determinada suma de dinero a el banquero de su propia ciudad. Y el banquero de su propia ciudad le va a dar un papel. Le va a dar un papel que además va a estar certificado notarialmente, o sea, va a haber un notario que participa de esto. ¿Y el papel qué va a decir? Este papel va a decir que este comerciante le entregó al banquero determinada cantidad de dinero, X, en determinada fecha, en determinado lugar, etcétera, etcétera. Y ahora el comerciante va a tener su papelito con certificación del notario, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a hacer con ese papel? Se va a ir a la otra ciudad
imaginemos que el comerciante es originario de Venecia. Entonces, le entrega 500 liras venecianas al banquero de su plaza, y con ese papel que el banquero de su plaza le da, se lo guarda y se va livianito, tranquilo, hasta, pongámosle, Milán. Y cuando llega a Milán, va a ir con el banquero de Milán, le va a mostrar el papel, y el banquero de Milán, ¿qué va a hacer? Le va a entregar la misma cantidad de dinero que él le entregó al banquero veneciano en monedas de Milán. ¿Se entiende ¿Se Es entiende más o menos? como un cheque o una letra de cambio, digamos. Efectivamente, lo que estamos estudiando en la clase de hoy es el origen de los títulos valores. ¿Y títulos sirve con cualquier valores, moneda? ¿O tenés que especificar? no, se supone que se especifica eso también, ¿no? Profe, yo tengo una consulta. ¿Y cómo los bancos arreglaban para pagarse? Porque sí, entiendo que todo bien entre los clientes, pero después, ¿cómo hacían para que esa plata fuera al otro banco, a la otra parte del... Claro, en algún momento se tenía que mover esa pelota. Y va a ser plata más grande, va a ser, digo, más cantidad de monedas. Ah, O siempre Mandaban una remesa. usted ya está en el chusmerío, a ver qué hacían con la plata. Ya vamos a llegar a eso, ya vamos a llegar. No, porque me Paciencia. llama la atención porque la verdad que no sabía que en esta época existía letra de cambio, digo, bastante avanzado, pensé que era mucho más precario todo. Bueno, estamos en la época en que es bastante precario, ¿no? O sea, todavía no existe la letra de cambio como tal. Es este primer instrumento que, digamos, tiene esta certificación notarial, que tiene todas estas solemnidades, pero vamos a ir avanzando hasta llegar a la letra de cambio y bueno, después, ustedes saben, los títulos valores, además de la letra de cambio, los más famosos son el cheque y el vale. Digamos que además el Profe, cheque deriva de la letra de cambio. Sí. pero si perdía el papel, ¿qué pasaba? A usted le estoy proponiendo un sistema maravilloso con el cual aumentamos la seguridad, disminuimos los robos, y usted ya me Pero, pregunta, ¿qué pero pasa si claro, perdemos el papel? podía pasar eso. Se jodía nomás. Y sería como Y- el cheque, si está en blanco, el que lo agarraba lo cobraba, y si era el portador, marchaba. Y bueno, ¿qué pasa hoy si vas y sacás la plata del banco y la perdés en el camino a tu casa? Más o menos lo mismo, ¿no? Tipo, la perdés. qué sé. Claro, hay que diferenciar tres clases de títulos valores, ¿no? Los que son a la orden, los que son al portador y los que son nominativos. Los que son nominativos, no importa quién lo encuentre, el derecho lo tiene aquel que tiene el nombre escrito en el documento. Los que son al portador, sí, si lo pierde, el que lo encuentra se lo queda. Ya lo vimos cuando vimos modos de adquirir el dominio en Roma. Aquellas cosas que no pertenecen a nadie o aquellas cosas que son abandonadas. Tienen que ir viendo la generalidad de las cosas. No sé si aclaré la pregunta. Sí, profe, pensé que había algún modo como algún procedimiento no sé, esto como es, que si lo perdía como que te daban otro, o te lo daban igual, no sé. Como que había alguna forma de comprobar. Es que esa es la gran diferencia de lo que van a ser los títulos valores con respecto a los demás documentos. Usted sabe que, por ejemplo, si usted pierde la escritura de su casa, la compraventa, donde está lo que llamamos las escrituras, que en realidad son los títulos de propiedad, ¿no? El contrato de compraventa, lo que sea, usted sabe que si lo pierde puede ir y pedir una copia, porque en realidad el negocio de la compraventa no está en el documento. Los títulos valores, o sea, el documento lo que tiene es un carácter probatorio en el caso de los contratos. En el caso de los títulos valores, que es lo que estamos empezando a ver hoy, pero tampoco quiero adelantarme demasiado, lo que importa es el documento. Si usted no tiene el documento, no tiene el derecho, y no hay manera de probarlo. O sea, el documento está dentro, el derecho está dentro del documento. Son inseparables el concepto de documento y de derecho. Digamos, si usted no tiene el documento, usted no puede decir, yo pruebo por testigos que yo tenía el documento. No, lo tiene que tener y punto. Y ahora más adelante vamos a ver por qué es esto tan así, digamos, tan draconiano. Sí, entiendo, gracias. No, por favor.
Ahora, este intercambio que se hacía era entre el comerciante, el banquero de su plaza y el banquero de otra plaza. Bueno, acá tenemos el concepto de título-valor. ¿Qué va a pasar con este documento? Se le va a agregar otro documento más después, posterior en el tiempo. Digamos, posterior en el tiempo histórico, perdón. Se le va a agregar otro documento más. ¿Y en qué consiste este otro documento? Es una carta que redactaba el banquero de la ciudad de origen, ¿no? Pongamos, en el ejemplo que estábamos manejando, sería el banquero veneciano. Es una carta, una simple carta, sin ningún tipo de, digamos, ni certificación notarial, ni absolutamente nada de eso, ninguna complicación. Un pedazo de papel, y ahí se escribía una carta que estaba destinada a el banquero de la otra ciudad. Entonces el comerciante se iba con dos documentos. Uno era el del notario, que ¿qué decía el del notario? Decía que este comerciante le había entregado la cantidad de tanto dinero en tal fecha, en tal ciudad. Y el otro documento era una orden que el banquero, que en el caso que veníamos viendo es de Venecia, le da al banquero de la otra ciudad. Entonces le dice, fulano, banquero de Génova, pongamos por caso, sírvase pagar a fulano de tal la suma de tanto, o sírvase pagar al portador de esta carta la suma de tanto dinero. Entonces, lo que hacía el comerciante era, guardaba el documento certificado por el notario, y lo que hacía era entregaba esta carta al otro banquero, y el otro banquero le entregaba el dinero. Obviamente, cuando existen dos instrumentos jurídicos que versan sobre lo mismo y uno es más rápido que el otro, por lo general el que es más engorroso o el que es más lento termina desapareciendo, ¿no? Entonces, el que va a desaparecer es el primer documento, el histórico, el aprobado, el autorizado por un notario. Este primer documento desaparece, queda en desuso, y lo que se adopta es simplemente el sistema de la carta. Es decir, ya no se entrega un documento, ya no se llama a un notario, ahí los escribanos perdieron una fuente laboral. Para los que estén haciendo el parcial de profesiones jurídicas, van a tener que, por ejemplo, acá tienen un ejemplo de un notario que tenía que cumplir determinadas funciones y ya no las cumple más. Entonces, esta carta empieza a sustituir al documento original y se va a transformar en el primer título valor o lo que se considera hoy día, si bien hay antecedentes en la antigüedad y etcétera, de que existieron títulos valores mucho antes que en la Edad Media, digamos, los títulos valores que nosotros conocemos en la actualidad provienen en su mayoría de la letra de cambio como se entendía en esta etapa de la Edad Media. En puridad en realidad se llamaba letra de pago de cambio, pero como el nombre era muy largo se lo cortaron y le dejaron letra de cambio simplemente. Y acá es donde se marca el nacimiento de los títulos valores. Es decir, acá nacen los títulos valores. Después vendrá, mucho tiempo después, el cheque, que ustedes saben, el cheque es como una letra de cambio, perdón, pero que además solamente puede ser utilizada por los bancos. Profe, cuando dice la carta, ¿está hablando del cambio trayecticio? El cambio trayecticio es una modalidad de pago. Sí, porque ahí me quedé entreverada. Seguíamos ahí, no sé qué, es decir, ese era el segundo, pero no sé después qué vino. Ahí va, no, el cambio trayecticio implica que hay una separación entre el momento en que uno deposita y el momento en que uno retira. O sea, hasta el día de hoy seguimos con el cambio trayecticio. O sea, es la diferencia con el sistema anterior, el sistema aquel que tenía que ir uno con el cofrecito de monedas hasta la otra ciudad. El inmediato. Ahí va.
por oposición a ese. Digamos, son todos cambios trayecticios. Es Bien, un cambio en la modalidad. bien. Ahí va, sí. Como dice Torres, la carta es un título valor. Yo lo escribiría al revés, digamos. Existen muchos títulos valores y la letra de cambio es uno de ellos. Yo no sé italiano, no sé si ustedes saben italiano alguno, pero aparentemente carta en italiano se dice lettera o algo por el estilo, y aparentemente el que lo tradujo al español lo tradujo, en lugar de carta de cambio, lo tradujo como letra de cambio, porque le pareció que lettera era mucho más parecido a letra, y así lo tenemos hasta el día de hoy. Parece que simplemente es una mala traducción, como tantas que hay. Por eso es que a veces les hablo de carta de cambio y a veces les hablo de letra de cambio. En realidad les estoy hablando de la misma cosa. Bueno, si Google confirma, no hay ningún tipo de duda. Gracias, García. Ahí va, sí, como la nafta soviética. En fin. ¿Se entendió cómo funciona esto de la letra de cambio? Digo, porque si no se entendió, lo manejamos con otros términos. ¿Se entendió? Sí, Sí, profesor. la pregunta que me queda es, ¿el lucro era en el mismo cambio? ¿Había un lucro, digamos, una ganancia, por supuesto, supongo, del banquero, pero era por el mismo cambio, por la conversión, o además se apropiaba de algún porcentaje, de algún extra, de alguna moneda más? No sé si me explico. Se explica. Bueno, vamos a ver en un ratito. Obviamente, uno de los primeros lucros es aumentar la seguridad, aumentar la facilidad del comercio, etcétera, etcétera. Esto de repente el mismo banquero tenía algo para venderle al comerciante o lo que fuera, ¿no? Digamos, el comerciante logra sacar lucro de lugares que a uno no se le ocurriría jamás. Pero vamos a ver un poco cuáles son las motivaciones de esta gente para hacer este tipo de cosas. Acá lo que les dejo es, la definición que se usa en la actualidad de título-valor, es la definición que van a dar ustedes cuando den derecho comercial, que es la definición que hizo un autor llamado Vivante, que la hizo a finales del siglo XIX. O sea, esto no es un concepto de título-valor en la Edad Media, sino que es el concepto que actualmente se maneja del título-valor. Y que, como dice ahí, es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que en él se encuentra mencionado. Creo que palabras más, palabras menos, lo que dice nuestra ley de títulos valores. O sea, no es algo muy distinto. Pero vean ustedes que la importancia del documento, ¿no? Es el documento necesario para ejercer el derecho. O sea, no es que el documento es probatorio, el documento es necesario. Si uno no tiene el documento, no puede ejercer el derecho. Que a su vez el derecho es literal, o sea, se reduce a lo que está escrito en el documento y es autónomo, es decir, no depende de otras relaciones jurídicas. O sea que si el comerciante gana plata o pierde plata haciendo eso, no nos interesa, porque es autónomo con respecto a otras relaciones jurídicas que pueda haber entre el comerciante y los banqueros. Eso capaz que son conceptos un poco difíciles a esta altura de la carrera, pero bueno. Porque Sí. sería como un acto voluntario, es decir, no necesitaban como regularlo, no sé, era un acto propio, autónomo, no sé. Claro, no, autónomo hace referencia al título valor, es decir, aquel que libraba una carta, una letra de cambio, lo hacía y no importaba por qué lo hacía. Y ahora vamos a ver qué es esto de que no importe por qué se hace. Bien. Se supone, ahí va. Ahí va, bueno. Y ahora tendría que compartir. Tavares estaba levantando la mano, no lo vi. Sigue con la Perdón, consulta. perdón. Me olvidé de bajarla, profe. No pasa nada. Si tienen dudas, consultas, no levanten la mano Profe, como Tavares porque ven que no los
no les doy bola. Profe, Sí. una consulta, esto sí. El tema del material, ¿esto usted lo va a subir? Porque estaba viendo y en EVA no tenemos nada de esto. Sí, sí, El- esto vamos a subir material, probablemente la clase de hoy si queda, y vamos a subir material de lectura. Que está, se ve que lo pusimos en el otro curso y no en este. Bueno, y ahora vamos a entrar en lo que a ustedes les interesa. Ustedes quieren saber las motivaciones de esta gente para hacer estos actos tan maravillosos y tan altruistas, ¿no? De que alguien viene con un papel y le entregan dinero, y ustedes dicen, no entiendo qué está pasando, ¿por qué está pasando esto? Para que exista la letra de cambio, se supone que estoy compartiendo pantalla, me dicen si no es así. Porque hoy a la mañana No se ve arranqué... nada, profe. Se ve que usted quiere Se ve, sí. o Sí, explicar yo algo. veo. Exactamente. Paint, usted está en Paint. Sí. Ah, bien, se ve que está en Paint, bien. Sí, disculpen, soy viejo, no me voy a poner a estudiar un programa de dibujo nuevo. Voy a seguir con el viejo y querido Paint. Vamos a tener, para que exista una letra de cambio, gracias Ricaldi, para que exista una letra de cambio, vamos a tener que tener necesariamente como mínimo 3 personas. ¿Quiénes son estas 3 personas? Estos que les acabo de poner acá. Por un lado, el librador, por otro lado, el beneficiario y por último, el girado. Vamos a ver despacio quiénes son estas 3 personas. El librador, que es este que está acá, es el que redacta la carta, es el que redacta la letra, es el que se obliga, el que recibe el dinero en un primer momento, y es el que, digamos, le dice al beneficiario que otra persona le va a pagar determinada cantidad de dinero. El beneficiario, como su nombre lo indica, es el que se beneficia de la letra de cambio. ¿Por qué? Porque es el que va a ir al otro banquero y le va a reclamar que le entregue el dinero. Y, como no puede ser de otra manera, el girado, que es el que dejamos para lo último, es aquel que está obligado a pagar la suma de dinero. Ahora, primero que nada, supongamos el siguiente caso concreto, ¿no? Tengo acá a Leticia y tengo a Ricaldi. Imagínense que yo agarro y le digo a Ricaldi, mire, tome esta letra de cambio, y le redacto un papelito que dice que Leticia, páguele a Micaela Ricaldi la cantidad de 500 pesos, en tal fecha, en tal lugar, ¿no? El 17 de junio en Montevideo. La pregunta para todos ustedes es, Ricaldi, cuando vaya y le diga esto a Leticia, ¿no? Y le muestre el 17 de junio, le muestre este papel que yo hice y que yo firmé, se lo muestre. Leticia, ¿está obligada a pagarle a Ricaldi los 500 pesos que yo dije que le tenía que pagar? Sí, profe. No, profe, ¿usted quién es? Pero, ¿y usted es banquero? ¿Usted es un No, librador? no está obligado. Bien, acá me dicen que sí, el que dice que Para sí, eso, el beneficiario le tendría que haber dado al librador los 500 pesos primero. ajá, bien, pero suponga que me los dio. No funciona hoy así la letra de cambio, pero suponga que me los dio. Pero depende del banquero, capaz que hay un banquero no te lo acepta y otro sí. Ah, bien. Igual, ¿a nadie le parece raro que yo por el solo hecho de escribir algo en un papel esté obligando a una tercera persona? Sí, me imagino que debe ser porque no todos sabían escribir, por ejemplo. Entonces, cuando iba directamente escrito, si eran pocos los que, no sé, se me ocurre, si eran pocos los que sabían leer y escribir, en esta época, que justamente era lo que pasaba, eso podía ser un motivo. Que el girado pues, sabía leer, igual que el librador, y entendía que sí tenía ese valor de los 500 pesos.
No, no, los comerciantes todos sabían leer porque necesitaban, digamos, no, uno no puede Profesor, dedicarse a ese oficio una, sin una esa consulta que noción. no entendí bien. Usted estaba diciendo recién que dos compañeros, o bueno, dos comerciantes o dos personas, uno de ellos hacía un papel donde decía que tal persona tenía que pagarle a eso, ¿eso era? Claro, yo hacía un papel y le decía a Ricaldi que Leticia le iba a pagar 500 pesos. Y Sí. acá hay gente que dice que sí, que Leticia le tiene que pagar a Ricaldi los 500 pesos. Pero el tema que no sé cómo funcionaría antes, pero se supone que ese papel tiene que tener una validez con algo, tiene que tener un sustento. Me imagino que la persona que lo hizo será como tipo un escribano ahora, o un funcionario público. No, no, para nada. Eso lo puede hacer cualquier particular. ¿No tiene que haber algún acuerdo o algo? Bueno, hay sí un acuerdo. ¿Una Eh, firma? Hay sí un acuerdo, hay sí una firma. La rama dice si hubo un arreglo anterior entre usted y Leticia. No tiene nada que ver porque recordemos que el título valor es autónomo, es decir, no importan los arreglos anteriores que nosotros tengamos. Algún sello, la autenticidad, no es necesario un sello, simplemente con la firma ya es suficiente. Hay Sí, sí lo que me refería era que tal vez, por ejemplo, de la misma forma que vos mandabas a que el otro le diera plata a tu cliente, entre comillas, la otra persona después iba a mandar a que vos le dieras plata a sus clientes. Digo, capaz que había como ese acuerdo entre los dos, entonces en realidad los dos terminaban ganando porque los dos recibían plata. Sí, los dos daban, pero los dos recibían. Claro, eso básicamente esa es la explicación del éxito de la letra de cambio. Pero digamos, es necesario el acuerdo, es necesario el consentimiento, digamos, del girado, pero el girado va a dar su consentimiento cuando el beneficiario se presente a su puerta. El beneficiario se aparece en la puerta del girado y le dice, le golpea, dice, buenas tardes, tengo esta letra de cambio en la que fulano me dice que usted me va a pagar 500 pesos. Y el girado puede decir, yo no le pago, o puede decir, sí, aquí tiene los 500 pesos. Si le dice que no le paga, el beneficiario, ¿qué va a hacer? Va a ir y le va a reclamar al librador, porque fue el que le dijo que el girado le iba a pagar y el girado no le pagó. Entonces le puede reclamar al librador. Sí. Profe, una consulta. Yo tengo entendido que el librador hoy en día, en la actualidad, es la persona que tiene la talonera, la persona que emite el cheque. Sí. Y el librado viene a ser el banco. Hoy en Sí. día, claro, para que la persona, para que el banco tome, hoy en día es difícil que no cobre un cheque a alguien, porque cuando llegue al banco, esa persona tiene que tener dinero, y si no tiene, como dice usted, rebota y va y le cobra al librador. En el caso que el librador no tenga la plata, se lo denuncia y se le rematará los bienes. Es igual que ahora, entonces, en teoría. Sí, si no tiene si no tiene dinero en el banco, no le rematan los bienes, va preso. Va preso. Es una Es una excepción estafa, claro. ahí va, es un atentado con libramiento de cheques sin fondo, es un atentado Ahí va. contra la no me acuerdo qué pública. Bueno, ustedes que hacen Pero, penal lo deben saber mejor que yo, que la cursé pero, hace tantos años. pero aparte puede terminar en un conflicto civil también, apelando que con sus bienes pague después Ah, la sí, por estafa, supuesto, ¿no? por supuesto. Pero eso Este, no era así, profesor, porque usted está diciendo que el librador en ese caso vendría a ser el banquero de la ciudad del comerciante que viene a ser el beneficiario. A ver ahí si va, yo entendí mal. vamos a poner un poco de orden en esto. Primero que nada, lo que hablamos del cheque no tiene ninguna aplicación a esto que estamos hablando, pues estamos hablando de la letra de cambio. O sea, el cheque es posterior en el tiempo. Hablemos de la letra de cambio. Lo que es importante saber es que el librador no le consulta al girado, simplemente puede hacer el documento, pero ese documento, el girado, no tiene ningún tipo de obligación de pagarlo hasta tanto lo acepte, que esa es la diferencia además con el cheque. El cheque no necesita aceptación del banco, el banco está obligado a pagarlo, pero en el caso de la letra de cambio no. En el caso de la letra de cambio, el girado no está obligado a pagarlo. Imagínense ustedes que yo agarro y le libro a cualquiera de ustedes una letra de cambio y le digo que pagará Elon Musk, va a pagar la suma de 7 millones de dólares. Y Elon Musk van a ir con ese papel y le va a decir, esto no tiene ningún tipo de valor hasta que yo no lo acepte. Y es así, porque yo no puedo generar obligaciones en forma unilateral sobre otra persona. Sí, sin duda que es un vuelto para él, pero
Si llegó a tener tanta plata es porque no anda regalando 7 millones de dólares con maniobras tan burdas. ¿Se entiende esto? O sea, lo que tiene que quedar claro es que el girado solamente se ve obligado a pagar esta letra de cambio a partir del momento en que acepta pagar la letra de cambio. Antes no. Y acepta si el liberador, digamos, le envió el dinero, hizo un acuerdo, porque ¿cómo el beneficiario deposita tanta confianza en el liberador, le da su dinero, obtiene un papel y cree que con eso va a cobrar a través del girado? Que es una Porque el comercio confianza. se basa en la confianza. El derecho Ok. comercial tiene el derecho mercantil desde su nacimiento hasta el día de hoy tiene una fuerte vinculación con lo que es la confianza, porque usted podrá pensar, se me ocurrió determinada forma de estafar a uno, pero usted tiene que pensar que comerciantes no habían tantos, primero gente no había tanta, comerciantes no habían tantos, y si al día de hoy los comerciantes que se dedican a determinado rubro, entre ellos se conocen todos, imagínese lo que era en esa época. Todos sabían quiénes eran todos. Entonces, andar defraudando gente nunca fue una práctica comercial digamos, muy rentable. Pero le reclamas al liberador. Y está. Imagino que habrá alguna forma de obligarle al liberador que te devuelva el dinero, aunque sea. Sí, pero viajaste, le diste plata, viajaste, fuiste a comprar algo, antes fuiste al girado, no te dio la plata y te clavó como un zapato. Sí, pero usted sabe que la próxima vez no tiene que ir con ese librador, va con No, otro. estamos de acuerdo. Pero era un tremendo acto de confianza, digamos. No había ninguna seguridad ni que tuviera fondos el liberador ni el girado. Era un acto 100% de confianza. 100% tampoco, uno más o menos lo va viendo al librador. Si viene un librador que está vestido como un pordiosero, uno no le da la plata. No, me imagino las primeras transacciones que deben de haber sido complicadas. Después ya sí, cuando la cosa Y con camina. personas de mucha confianza, ¿no? Claro, claro. Claro, lo que pensaba, profe, que debían ser los primeros libradores familias que tenían un estatus que me imagino que no estaban dispuestos a perder ese estatus por una estafa, ¿no? Creo que sería la Obviamente, primera garantía. digamos, todas las cuestiones jurídicas están muy vinculadas con cuestiones sociales, ¿no? Uno no se plantea determinadas personas realizando determinados actos, no porque no quieran o porque no sean capaces, sino porque simplemente no les son convenientes, ni social, ni económica, ni política o lo que sea. Digamos, en eso digamos, gira todo lo que es el comercio. Y acá Navarro nos hace una pregunta muy interesante que es, ¿cómo se sabe que el girado aceptó pagarla? ¿Por qué firma? En ese papel, en ese documento, en esa carta, en esa letra de cambio, que como habíamos visto es literal y autónoma, ahí firma que aceptó pagar. Y en ese momento es cuando el girado tiene la obligación de pagar. ¿Y qué más? Porque esto sigue. Pues hoy, por ejemplo, hoy a la mañana me preguntaban, ¿y el beneficiario podría agarrar el papel, la letra de cambio, y llevársela al librador y pretender cobrar de nuevo lo que ya le había pagado el girado? Y esto no es No, pero el posible. girado se quedaba con el documento, profesor, con el papel. Obviamente, el girado no solamente lo firma aceptando, sino que además se queda él mismo con el papel. Y en ese caso, el girado tiene un derecho contra el librador, ¿no? Porque él pagó esa suma de dinero que el otro le dijo que pagara. Entonces ahí tiene un derecho de cobrarle al librador lo que él había pagado. Ahí podría haber habido una estafa, por ejemplo, el beneficiario puede ir y decir que no le pagaron. Bien, sí, está, ya le contesté, García. Si el liberador era Peirano, ahí no había que aceptarlo. Perdón por lo de Peirano Vaz, digo, ¿no? Un No, sí, ejemplo. los peiranos fueron procesados y condenados por algunos delitos vinculados a la actividad bancaria, no hay nada que disculpar. Después el delito se derogó y como ustedes saben, si un delito se deroga, ya las personas que están privadas de libertad por ese delito
digamos, salen en libertad. Eso es un principio jurídico, que Sí, pero no es el tema de la clase, pero nunca está de más mencionarlos. No, pero pregunto sería, igual. perdón. No, supongo que el tema de la estafa no es contemporáneo, supongo que en este proceso debió haber alguna estafa. Obviamente siempre hay estafa, siempre hay insolvencia, siempre hay maniobras complicadas, ¿no? Pero digamos, una cosa que está bueno a veces pensar, sobre todo cuando uno se mete en lo que es derecho comercial, lo que está bueno pensar a veces es no pensar en la excepción, pues el abogado muchas veces piensa en la excepción, ¿no? En el que quiebra las leyes, en el que viola determinadas disposiciones, y no tiende a pensar en la regla, ¿no? Y la regla es que este instrumento funcionaba y la confianza daba resultado. Y ustedes me preguntarán cuál es la prueba que yo tengo de que este sistema funcionaba, y la prueba de que este sistema funcionaba y de que eran mucho menos las estafas que las transacciones exitosas, es que el sistema sigue funcionando hasta el día de hoy. Porque el comerciante, si hay algo que lo caracteriza, es el sentido de lo pragmático. Si algo no sirve, lo desecha. Y esto, digamos, hace prácticamente 1000 años que está entre nosotros, y sigue vivito y coleando, ¿no? O sea, no tiene señales de que vaya a desaparecer en el cercano plazo. ¿Y entonces ahí nació el endoso también o no? El endoso es bastante posterior. Bien. Creo que los endosos más antiguos son del siglo XVII, o sea, ya finales, digamos, nosotros pusimos el final de la Edad Media en el siglo XV, ¿no? El siglo XVII es bastante más adelante, pero sí, probablemente existiera la posibilidad de endosar algunas letras de cambio. Incluso algunas ciudades medievales tenían prohibiciones o limitaciones en cuanto a la cantidad de endoso, entonces probablemente sí existía el endoso. Para los que no saben lo que es el endoso, es una forma de transferir este documento para que este beneficiario que está acá, ¿no? Ese beneficiario que está ahí pueda transferírselo a otro beneficiario, ¿no? Profesor, puede ser que la ventaja fuera, si uno tiene un cheque al portador y lo pierde, lo cobra cualquiera, pero uno cuando va a hacer un negocio no lo endosa hasta el momento que concreta el negocio. Entonces, si está sin endosar, no le sirve que lo encuentre. Uno lo endosa a último momento. Digo, yo no experimenté nunca mucho con esto, pero tengo esa idea de alguna vez que operé con esto. Sí, eso es una posibilidad, sobre Ah, todo pero si... se puede endosar al nombre de persona, ya está, no pasa nada. Eso cuando lo endosáis queda libre. Pero si no, puede tranquilamente endosar a nombre de tal persona y tiene que cobrar solamente esa persona. Claro, sí, no, si es un título al portador, no, usted no necesita endosarlo para pasarlo a otra persona, porque es al portador. Se le paga al portador del documento, no a quien, no hay que ver la cadena de endosos. Solamente es así si es nominativo o a la orden. Lo que se Pero puede hacer es cruzar el cheque para que lo En, cobre. reali- en realidad hoy es distinto, el endoso es cuando es diferente. Vos firmás y se lo pasás a la persona, pero no le pones para tal persona, o sea, solamente tu firma nada más. sí, No es sí. que le pases a determinada persona y se lo firmes, no, lo firmás y ya se lo das. El cheque se puede hacer el portador, creo también. ¿Es al portador o O es al portador a la persona, perdón, corrijo, o dirigido. Por ejemplo, cheque para poner mi nombre y mi cédula. Se libre puede o al hacer. portador? La cédula no se pone, solamente se pone cuando se endosa. Bien, pero volviendo para no irnos, porque además ya nos fuimos de vuelta al cheque, que es lo que, digamos, todos han manejado, o gran parte de los que están acá veo que han manejado cheques alguna vez en la vida, o sea que no les es algo extraño, pero digamos, volviendo a esto, volviendo a la letra de cambio y digamos a su funcionamiento para no irnos demasiado por las ramas, la pregunta, ¿por qué el girado aceptaría? O sea, ya vimos que es necesario que el girado acepte hacer este pago para que esté obligado a hacerlo. ¿Por qué el girado aceptaría pagarle a un desconocido o a un conocido, no importa,
determinada suma de dinero que él no le debe. Porque de repente recibió 500 toneladas de grano y él sabe que tiene que pagarle al beneficiario. Él ya recibió grano, entonces cuando el beneficiario le viene a cobrar, le dice, sí, yo ya recibí el grano y te lo firmo. Entonces ahí el triángulo ese que hay ahí se completa en forma positiva, digamos. Ahí va, sí, sí. Una posibilidad, ¿no? Que es lo que decía, ahí se me borró quién era, que lo había dicho. Eduardo, perdón. Ahí va, Canavesi. Canavesi. Digamos, una de las posibilidades es que el girado hubiera hecho algún negocio en algún momento con el librador y le debiera determinada cantidad de dinero al librador, ¿no? Entonces, el librador, supongamos que fue a Milán y le dio 500 liras, y el girado se las quedó y le dijo, te las pago después, otro día, no sé qué. El librador se volvió a Venecia. Imaginemos que el librador y el beneficiario son amigos, y el beneficiario le dice, este fin de semana me voy a Milán, ¿no? Y el librador le dice, si vas a Milán, toma, te hago una letra de cambio y cobrale a fulano 500 liras, que es lo que me está debiendo a mí. ¿Y qué va a hacer el girado? El girado va a decir, cuando se quede con el documento, o sea, cuando se quede con ese documento que le va a entregar el beneficiario, va a decir, esta es la prueba que yo tengo de que no le debo 500 liras al librador, ¿no? Porque el librador podría ir ante un juzgado y decir, fulano de tal no me pagó. Y el girado lo que va a decir es, tengo esta letra de cambio, tengo este derecho a cobrar la misma suma de dinero contra el librador, que eso es lo que hoy en día se conoce como la excepción de compensación, es decir, cuando hay dos deudas y se reclaman judicialmente, las dos deudas se compensan y dejan de ser deudores, aunque sean deudas por cosas distintas. Puede ser por un contrato de compraventa una y por un título valor la otra. Digamos. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es que pertenezcan a la misma familia y no tengan ningún tipo de drama, porque al fin y al cabo va a ir toda una bolsa común, que era el caso de las grandes familias banqueras del norte de Italia, ¿no? Es decir, va toda la misma familia, no hace falta, o pertenecen ambos a la misma empresa y en realidad es una sucursal del otro. O sea, no se utiliza como un medio, pero no es que sean personas distintas, en definitiva. Profe, tengo un par de preguntas, discúlpeme, porque es un... A ver, no, es un tema complicado. Interesante. Sí. El girado tenía, cuando recibía la letra, la carta, firmaba, se apropiaba del documento. Tenía que restituirle o pagarle exactamente lo que decía el documento, o también mordía ahí. No, lo que tiene que pagar el girado es exactamente lo que dice el documento, porque usted recuerde que, bueno, ahora no estoy compartiendo pantalla, pero esta definición que nosotros habíamos visto, ¿no? Esta definición de que el documento es necesario para ejercer el derecho literal, es decir, lo que Literal, está escrito está bien. literalmente en el documento, y autónomo, es decir, que es independiente de otras relaciones. Es decir, eso es, todas estas palabritas que están en la definición de Vivante, todas tienen su jeito, digamos, ¿no? Porque bien. Todas tienen su importancia. Alguien me había hecho una pregunta en el chat, Díaz creo que era, Díaz. ¿Eso no sería comprar la deuda? No la está comprando. Está generando una deuda nueva, inversa, ¿no? El girado también era librador probablemente, así que si no ganaba siendo girado, ganaba siendo como librador. También nosotros lo que estamos viendo es un esquema simple de 3 personas, ¿no? Es decir, uno de una ciudad, un comerciante y uno de otra ciudad. Ustedes piensen que justamente lo que habíamos visto era un auge del comercio, un auge poblacional y un auge de las grandes ciudades. Las ferias medievales eran lugares donde estaba todo el mundo, donde todo el mundo iba a comerciar y era un hervidero de gente eso. Entonces iban a haber muchísimas operaciones de este tipo. No es que solamente iba a haber una como estamos viendo nosotros en el ejemplo.
hay que verlo también en lo macro, ¿no? El funcionamiento de esto. Y a propósito de esas operaciones, cada banquero, porque me imagino que, digamos, de alguna forma tendrían que llevar alguna especie de sistema contable, Ah, ¿no? sí. Deudores, acreedores, no sé si fue Yo de le diría nacimiento. que vaya, no sé si hay historia de la contabilidad en Facultad de Ujú. Contaduría, pero pregúntesle que debe saber mucho mejor que yo cómo es la historia de la contabilidad, pero sí, sí, sin lugar a dudas. Por eso, también lo que decíamos hace un rato, es muy difícil encontrar un comerciante que no sepa leer y escribir, ¿no? Porque es algo que necesita para su profesión. También sí, si no aceptaba no recibía clientes, es parte del hoy por ti, mañana por mí. Digamos, hasta acá queda, digamos, pueden tener un millón de dudas, un millón de preguntas, porque no es un tema sencillo, pero digamos, la idea general de cómo funciona una letra de cambio, digamos que la tienen, no la tienen, si no, intentamos reverlo. Sí, profesor, quedó claro. Sí, se entiende, sí. Bien claro, profesor. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se Sí, entiende, profe. profesor. Bien, todos esos sí, como diciendo, deje de torturarnos con estos temas. Bien claro. Digamos, y para terminar, ¿cuál es la otra gran característica que tienen estos títulos valores y que también son parte del éxito que lograron en su época y que siguen teniendo hasta el día de hoy? Ustedes saben que conocen el dicho ese que dice que más vale un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? Esa idea que se tiene muchas veces y que la mayoría de las veces es cierta, de que un juicio es largo, un juicio es tedioso, un juicio cuesta muchísimo dinero, un juicio Y trae hay ganas, riesgos en un juicio, podés ganar o perder. puede ganar, puede perder, hay riesgos, etcétera, etcétera. Una de las características que van a adquirir los títulos valores, tanto el cheque como el vale, como la letra de cambio, más modernamente los warrants o demás, una de las características que van a obtener estos títulos valores es una ejecución judicial muchísimo más rápida y muchísimo más eficiente que cualquier otro instrumento jurídico. Había un autor procesalista que hablaba de un motor fuera de borda, es como meterle un motor fuera de borda al proceso porque va mucho más rápido. Puede ser No 10. entendí la característica, profesor. Estamos en eso. ¿Qué característica es? Que tiene un juicio distinto para cobrarlo. Digamos, si yo tengo una letra de cambio, o tengo un vale, o tengo un cheque posteriormente, y no me lo pagan, yo tengo la posibilidad de acudir ante un tribunal, pero el juicio que voy a hacer no es el juicio común, no es la presentación de la demanda, la contestación, el traslado, las audiencias, los testigos, todo eso. No hay absolutamente nada de eso. ¿Qué es lo que va a haber? Yo simplemente presento el título valor, así nomás, lo presento ante el juez y le digo, mire, tengo este documento. Y el juez, en ese mismo momento, y sin escuchar a ninguna de las otras partes, va a condenar al que no pagó a que pague. Sin más, sin Claro, escuchar porque es testigos. prueba suficiente, más que suficiente. Como dice acá la definición de vivante, ¿no? Es el documento necesario para ejercer el derecho. Es decir, el documento no tiene valor probatorio, tiene el valor del derecho en sí mismo. Entonces, el que lo tenga tiene un derecho a cobrar y no hay vuelta, no hay con qué darle. Entonces, va a tener un juicio que también surge en esta época medieval y que persiste hasta el día de hoy, el juicio ejecutivo, que también se lo llama procesos monitorios porque son muchísimo más cortos, y que nace con esa idea de facilitar la ejecución de los títulos valores. Además, porque las necesidades del comercio son mucho más veloces que las necesidades de las demás personas, ¿no? Capaz que queda un poco feo decirlo o ponerlo en esos términos, quizá tampoco sea lo más acertado, pero ustedes saben que
no disponer de capital para invertir para un comerciante puede ser mucho más nefasto que para una persona que no se dedique al comercio, porque justamente necesita estar comprando para revender constantemente. No puede tener ese dinero trancado, entonces necesita, o dice que necesita, un proceso que sea muchísimo más rápido, muchísimo más veloz que los demás procesos. Y este título valor va a tener esa estructura del derecho procesal mucho más rápida, y eso también, junto con que es fácil, con que es fácil de hacer, es barato, porque es una hoja de papel y una lapicera, o una pluma en la Edad Media, y un poco de tinta, es más liviano, es más seguro, porque si está hecho al portador se lo pueden robar, pero si es nominativo no se lo pueden robar, o si se lo roban no lo puede cobrar. Entonces, presenta una serie de ventajas que surgen en la Edad Media, que se mantienen hasta nuestros días, y que ha sido lo que le ha permitido, digamos, seguir vigente. ¿Se entendió esta última parte? Sí, pregunta, ¿solo lo condenaban a pagar el valor nada más? Es decir, no tenía ninguna otra condena como hoy, o efectos jurídicos o efectos, digamos, comerciales para poder transaccionar luego? Digamos, se le obliga a pagar, sí, lo que dice literalmente el documento. Después, si usted dice que tuvo otra clase de problemas, que van a ver ustedes en obligaciones cuando lo cursen, lucro cesante, daño emergente, daño moral, pérdida de relación, no sé, lo que usted le quiera poner, eso ya irá por otras vías, porque todos esos dramas no provienen del documento. Usted los tendrá que probar mediante testigos, mediante documentación, etcétera, etcétera. Si tiene esos problemas. Supongamos que usted necesitaba el dinero de la letra de cambio para comprar determinado bien porque había celebrado un contrato con otra persona y usted no pudo cumplir con ese contrato y perdió 7 millones de dólares. Bueno, en ese caso usted tendrá que probarlo. Tendrá que probar que tenía un contrato con otra persona, que perdió los 7 millones de dólares, etcétera, etcétera. Entonces eso es otro juicio aparte. El juicio monitorio es solamente para el cobro de lo adeudado en el título valor. Ojo, se puede poner algún tipo de cláusula penal en el título valor para que, en caso de no cumplirlo, tenga que pagar determinados intereses o lo que sea, que muchas veces se hace. Sí, yo Sí, me las refería costas y a la costos. me refería a la posibilidad de seguir dando o liberando ese tipo de documentos. Estoy pensando en el cheque certificado de hoy, por ejemplo. Ah, no, eso lo vamos a ver cuando veamos la quiebra, Ok. el comerciante fallido. Pero no, por no pagar un título valor no tiene ningún problema, no puede seguir librando en el futuro. Tavares, de vuelta, no sé si subió si está levantando la mano o si... Ah, perfecto. Fue un misclick. Bien. ¿Quedó más o menos la idea general de lo que intentamos hablar la clase de hoy? Me dicen si no quedó, si tienen dudas, preguntas, Sí, consultas, profe, quedó sugerencias. bien. Bien, todos me dicen que sí. Sí, profe. Miran el reloj, me dicen que sí. Clarísimo, profesor. Que termine la clase, por favor. 9 menos 17 minutos. Bien, y con ese comentario, la señora indicará, damos por terminada la clase y buen fin de semana para todos. Nos vemos la semana que viene, si les parece. Bueno, Muy bien. nos vemos, profe. Gracias, buen fin de Gracias Buen por fin de todo. gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Chao, profe.